En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, que corresponde al día 10 de agosto, martes, celebramos a San Lázaro, diácono y mártir. La Iglesia lo recuerda de la siguiente manera. 4 días después de que el Papa Sixto, el diácono Lorenzo, fue martirizado el 10 de agosto del año 258. El relato de su pasión narra que después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, sufrió el tormento del fuego sobre unas parrillas. Es el más célebre de los mártires romanos. La Iglesia lo recuerda en este día con esta liturgia. Bien, empezaremos la liturgia con la primera lectura. La primera lectura es tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo, escrita a los Corintios, del capítulo 9 y de los versículos del 6 al 10. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana, ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarnos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan compartir generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres y su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Yo creo que aquí tomamos los primeros renglones, los primeros versículos. El que poco siembra, cosecha poco. Y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cuando nosotros empezamos a labrar la tierra, que es la amistad, que es la misericordia, que es acompañar al hermano, que es el estar cerca de él, el poner nuestros dones en servicio de los demás, empezamos a sembrar. Pero hay que recordar que la cosecha no es nuestra, la semilla no es nuestra. Aquí, como dice el mismo texto al final, dice, Dios que proporciona la semilla al sembrador y les da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante. Dios es quien proporciona la semilla y nosotros proporcionamos el trabajo de distribuirlo. ¿En dónde vamos a sembrar? Jesús en alguna parábola ya nos lo dijo. Va a haber muchos terrenos, va a haber muchos escenarios donde sembrar. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Sembrar mucho para poder recoger mucho. Esta es una enseñanza básica que nos da Pablo y que le escribe a los Corintios en aquel entonces, y en lo cual de todo momento nosotros debemos de ser testigos y debemos de ser fiados de esta propuesta que Pablo les hace a los efesios. El Evangelio, que es tomado del evangelista San Juan, del capítulo 12, de los versículos 24 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servir, que me siga.
para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Dos elementos, dos frases muy fuertes. Hay que morir para poder ser fecundo, ¿sí? Y hay que aborrecerse a sí mismo para poder asegurar la vida eterna. El aborrecerse a sí mismo significa dejar de ser uno, dejar de ser esa imagen ególatra donde nuestro conocimiento, nuestro ser, nuestras influencias, nuestro poder, nuestro dinero, donde nuestra posición social sea el centro. Ese es el sentido del aborrecernos. ¿Y qué significa el morir? Pablo nos lo dijo en alguna vez: ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Jesús quien está en mí, quien obra en mí. En ese sentido, tenemos que empezar a conocer a Jesús para saber que lo que hacemos viene de Jesús o viene del Padre a través de la enseñanza de Jesús. Muy importante. ¿Y qué es lo que nos dice al final el evangelista Juan? El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Hay que ser discípulos, hay que ser sombra de Jesús. Hay que aprender todo cuanto Él nos enseña, porque todo cuanto Él nos enseña procede del Padre. Y a fin de cuentas, estamos aquí para servir al Padre, para servir a Dios, a través de la enseñanza de Jesús. Porque hay que recordar que Jesús en un momento dado estuvo presente, fue crucificado, fue resucitado, se nos presentó de una manera diferente y fue asunto, fue elevado al cielo. Y entonces, ¿quiénes son los que quedan? Nosotros. ¿Quién nos da la fuerza? El Espíritu Santo. Pero ¿quién nos mostró el camino? Jesús. Jesús fue el que puso la línea para nosotros empezar a caminar. Jesús fue el que impuso el punto final para nosotros empezar a llegar a Él. Si nosotros estamos con Jesús, estamos para servir a Dios y dar gloria a Dios. Terminemos pues con la oración colecta que para el día 10 de agosto nos propone. Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció San Lorenzo en la fidelidad de su servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.